Rosario, yo le voy a explicar acerca de la claridad y el orden. Elementos de la oración o frase. Modernamente a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabra con sentido completo y con unidad de entonación. Oye, nieva, comemos ya, la casa es alta. La oración o frase por su forma o estructura básica consta de dos miembros, sujeto y predicado. El predicado, sus clases. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo, con o sin elementos. Generalmente el predicado nominal va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Es decir, que mientras el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, el predicado nominal no expresa acción, sino una manera de ser o estar. Frase, periodo y clausura. Modernamente a la oración gramatical se le llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue al periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidades por medio de partículas, y a la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente, para cerrar o determinar más su significado. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificadores a la palabra que se une a una parte de la frase para calificar o determinar su significado. Es importante reconocer todos los elementos, porque ello ayuda a puntuar correctamente un escrito y por tanto a escribir con claridad. Un sustantivo y también una oración o frase pueden ser modificados por otra frase. En este sentido, la frase modificadora puede ser expectativa o explicativa. Si es especificativa, no debe separarse por una coma de la principal. Si es explicativa, debe ir separada por una coma. Esta frase modificadora explicativa en realidad es una frase incidental o inciso. Las comas que la separan de la principal indica que puede suprimirse dicho inciso sin que se altere el sentido completo de lo que decimos o escribimos. Orden de las palabras y construcción de la frase. La construcción. Una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, en orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase, según su función gramatical. 1. El sujeto. 2. El verbo. 3. El atributo o los complementos. A. Directo. B. Indirecto. C. Circunstancial, es decir, 1. Sujeto y 2. Predicado. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Dicho de otro modo, al escribir conviene seguir el orden de nuestro pensamiento, porque el escritor, según dice Martín Alonso, fabrica las frases a tenor de sus fenómenos mentales, cambiando a veces la distribución directa de los vocablos, para dar más valor expresivo o ritmo a determinadas formas del lenguaje. Construcción lógica. La cohesión, donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico, no es en la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Todo lo expuesto en la lección anterior sirve de precedente a la siguiente regla de construcción lógica. Para conseguir la debida cohesión de un párrafo o periodo, debe preocuparse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general dominante de dicho párrafo. Construcción lógica. El relativo que y su antecedente. Como complemento de lo estudiado en los temas anteriores acerca de la construcción lógica, debe tenerse en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Las colocaciones de modificativos de la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Entre las palabras modificadas requieren especial atención: apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después, etc.
Ejemplo, apenas unas 50 personas del tendido 7 de pie pudieron ver bien la faena. En esta frase quiere decir que entre los espectadores del tendido 7, solo unos 50, los que se pusieron de pie, pudieron ver bien la faena. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa en todo párrafo o periodo formando por una serie de frases encadenadas. Tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Como complemento de lo estudiado en temas anteriores, insistimos en un problema intensamente de construcción, el que se refiere a la conveniencia de ligar bien las frases entre sí, para evitar confusiones. Para ello hay que tener presentes las reglas estudiadas de construcción lógica y sintáctica. Las partículas y su importancia como elemento de enlace. Llamamos partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a estilo incoherente, inacabado. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. A. Alteración en tono del sujeto y B. Alteración en el verbo. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas enlazadas por puntos es causado de monotonía. Por consiguiente, conviene alterar las frases cortas en las largas para que lo escrito resulte variado y armonioso. Gracias.